Muy buenos días. Vamos a dar inicio entonces a esta jornada, que esperamos que sea bastante utilidad, podamos aclarar algunas dudas y revisar en su contexto general todo lo que se refiere a el tema de aporte, de financiamiento, gasto electoral, repasar algunos temas también relacionados con el tema de sanciones y multas, y también darle a conocer una aplicación que vamos a tener dispuesta para la rendición de las cuentas de ingresos y gastos electorales para este proceso de elecciones presidencial, parlamentaria y consejeros regionales de noviembre, que es el financiamiento, en primera instancia, todo lo que tenga que ver con lo que es aportes, los ingresos, las cuentas, después posteriormente lo que es gasto electoral, el sistema de rendición que yo les hacía mención para poder generar una visión distinta desde el punto de vista ahora de la finalidad, digamos, de cómo se va a ingresar esta información en el sistema de gasto electoral. Y por último, también tenemos incorporada en la invitación a un representante del Banco de Estado para poder referirnos a algunos temas que están relacionados con las cuentas y la operatoria que tienen a través de esa institución. Bueno, en primer término, como yo les señalaba, vamos a revisar todo lo que se refiere al sistema de aportes. Básicamente, a partir de la modificación de la ley 20.900 se produjo, ¿cierto?, un cambio en lo que es la estructura del financiamiento, y básicamente tenemos dos grandes líneas de financiamiento desde el punto de vista privado y desde el punto de vista público. Desde el punto de vista privado tenemos los aportes propios de los candidatos, aportes personales, los aportes de personas naturales y los aportes de los partidos políticos, que son la única entidad jurídica, digamos, que puede aportarle a una campaña electoral. Esto es bien relevante desde el punto de vista de que se estableció en la normativa de que el único aportante, persona jurídica, que puede aportarle a una campaña electoral es el partido político. No existe la posibilidad de ninguna otra entidad jurídica que pueda generar algún tipo de aporte, ya sea de carácter monetario o valorizado en especie. Posteriormente también tenemos, ¿cierto?, como la otra gran área de financiamiento, el financiamiento público, que está compuesto, como en general ya la gran mayoría de ustedes conoce, lo que se refiere al anticipo fiscal, el pago inicial, digamos, que se realiza para efectos de lo que es el desarrollo de la campaña electoral, que va a todos los partidos políticos y candidaturas independientes, y después tenemos el reembolso, que es el que se cancela hacia el final del proceso electoral. En lo que se refiere a aportes de carácter monetario, la normativa estableció que el servicio electoral debía tener en su plataforma web un sistema de ingreso de esos aportes, de validación de todos esos aportes. Y eso ya empezó a funcionar desde las elecciones primarias desde el año 2016, posteriormente también en las elecciones municipales, y hoy día ya está bastante en general mejorado y actualizado también con todos los límites respectivos que tienen los distintos procesos electorales. Desde el punto de vista de considerar los aportes que van realizando los distintos partidos políticos a sus candidatos, los aportes que pueden generar las personas naturales a las candidaturas, a las distintas candidaturas y a los partidos políticos. En general el sistema tiene ya esas validaciones y por lo tanto es posible, digamos, que se puedan ir generando todo a través de este sistema, se va a ir generando inmediatamente, digamos, desde el punto de vista del límite que se va a ir estableciendo en cada uno de los aportantes. Ahora, en este caso, nosotros tenemos, ¿cierto?, la posibilidad de que generar este sistema de aporte que funcione por dos vías. Una es por la vía del aporte por el sistema a través de transferencia electrónica, o la vía de recaudación a través del Banco del Estado, a través de comprobantes del Banco del Estado. Eso, entre paréntesis, ya los comprobantes están
están dispuestos en las sucursales del Banco Estado y también están en la página web del servicio y en las direcciones regionales también tenemos una cantidad de comprobantes para poder utilizar. Y en el caso ahora, particularmente de esta reunión que tenemos hoy día, a cada uno de los representantes de los distintos partidos se les va a entregar cupones también del punto de vista del aporte que pueden realizar los partidos, ¿cierto? Así que al final de la jornada le vamos a entregar a cada uno una cantidad para que tengan disponible, porque esos cupones no están disponibles en la sucursal del Banco del Estado, porque entendemos que son aportes que realiza directamente el partido. Entonces no es necesario que estén disponibles al público aportante como persona natural. Bueno, el sistema básicamente, una vez que la persona realiza el aporte, están contemplados diversas etapas que se van cumpliendo, ya sea desde el punto de vista que el aporte ingrese por la vía electrónica o por la vía de carácter manual. En general, los aportes por la vía electrónica se van validando inmediatamente, a diferencia que en el caso de la recaudación vía Banco Estado, sucursales Banco Estado o Serviestado, en ese caso la validación se realiza una vez que el banco informó al servicio electoral todos los aportes que se realizaron durante una jornada y en ese momento, recepcionado ese archivo, se ingresa al sistema de aporte y se validan esos aportes respecto de los límites que cada uno tiene. Posteriormente, validados los aportes, ya sea por la vía de la transferencia o por la vía de la recaudación del banco, se informa a los respectivos candidatos y partidos políticos para que acepten o rechacen ese aporte. Una vez efectuada esa confirmación, el servicio informa al Banco del Estado, ¿cierto?, el archivo con todas las aceptaciones que hay durante la jornada y durante la noche se produce, digamos, el procesamiento por parte del Banco del Estado para que se abone esa cantidad al día siguiente. Estamos hablando de una cantidad de días entre 3 a 4 días. Sabemos que durante las jornadas que, fundamentalmente en el caso de las primarias del 2016, que era cuando se partió con todo este proceso, hubieron demoras importantes porque hubo que ajustar ahí todos los sistemas, probar el sistema. Sin embargo, ya en el caso de las elecciones municipales, se logró ya ajustar a los tiempos que yo les estoy señalando. Y hoy día ya tenemos también eso ya bastante más afinado y por lo tanto los tiempos no deberían superar los 3 a 4 días hábiles desde que se genera el aporte hasta que ese aporte está abonado en la cuenta del partido o del respectivo candidato. Desde el punto de vista de la transferencia electrónica, hoy día también tenemos una innovación respecto de que anteriormente el botón de pago, digamos que permitía la transferencia, se generaba a través de la Tesorería General de la República. Sin embargo, hoy día nosotros tenemos incorporado el botón directamente con Transbank para hacerlo por la vía de una cuenta o tarjeta de crédito. Así que también aquí es importante señalar el hecho de que si bien hablamos de transferencia, en estricto rigor esto es un pago, porque como hay primero el ingreso a través de la página del servicio electoral en el sistema que va validando, ¿cierto? Va validando el tipo de candidato, el tipo de límite y al momento después de ya efectuar el pago, ahí es donde hablamos de botón de pago, que era el concepto que yo les señalaba antes. Y esto significa que finalmente hay involucrado una entidad de donde sale ese pago, una institución financiera, y va a ser por otra, que es el Banco del Estado, y posteriormente el banco que se relaciona con la cuenta del servicio electoral. Entonces, hay que hacer la diferencia entre el pago y la transferencia, por cuanto cuando nosotros, cada uno, hemos efectuado algún tipo de transferencia hacia otra cuenta bancaria, normalmente toma segundos desde que uno ingresó toda la información. En cambio acá
hay validaciones que se hacen entre las distintas entidades. Así que por eso es importante hacer la diferencia en que si bien hablamos de transferencia de fondos, sin embargo el concepto que hay detrás de esto es un pago. ¿Ya? Un pago con tarjeta de crédito o un pago con una tarjeta de débito. Y eso está asociado a validaciones que tienen que realizar las distintas instituciones que están involucradas en todo este proceso. Así que eso es importante de poderlo transmitir también a los distintos administradores electorales con los cuales ustedes van a estar trabajando. En el caso del aporte que se genera a través de la página web del Servicio Electoral, las validaciones se van efectuando de manera inmediata. Por lo tanto, en general, a través de ese proceso, no hay posibilidad de que alguna persona una persona natural o partido político, no hay posibilidad de que pueda excederse en los límites que tiene de aportar, ya sea a un candidato o a un partido. Sin embargo, por el lado de aquella persona que realiza un aporte por el Banco del Estado, ahí, como no hay una validación inmediata, ahí sí es posible que en algún momento se efectúe una que finalmente supere el límite que está, ya sea por cantidad o por concepto, digamos, de tipo de aporte. Por ejemplo, la situación más frecuente que nosotros hemos visualizado es que en el caso de los aportes sin publicidad, que adelante vamos a ver los montos, que son los montos un poco más pequeños dentro de los que puede aportar una persona natural, generalmente se sobrepasa por mucho, digamos, el límite de ese tipo de aporte, por colocar montos. Un aporte que se genere por, no sé, 2 millones y algo, y resulta que el aporte sin publicidad es de 1.500.000, entonces teníamos dos opciones: generar la posibilidad de devolver el monto en su conjunto o aportarle la parte que no excedía, devolver solamente el exceso, para objeto de poder evitar al candidato el determinado monto, que sí está dentro de los límites legales. Optamos por esta segunda opción, es decir, se le va a transferir a los candidatos toda aquella parte que está dentro del límite del respectivo aporte. Y el exceso que se genera, ese exceso se va a devolver al respectivo aportante. Ahora, eso no es tan inmediato, porque estamos hablando fundamentalmente del aporte que se genera por la vía del Banco del Estado. Y eso no olvidemos que se genera a través de los fuentes de recaudación. Ahí es muy relevante, ¿cierto?, por tener la claridad respecto de la información que tenemos, porque ahí está indicado el nombre del aportante, el correo electrónico, el teléfono, datos que son primordiales para poder posteriormente nosotros hacer el contacto con ese aportante y poder obtener la información de dónde vamos a transferir ese exceso que finalmente no se va a poder transferir al respectivo candidato. Así que eso es un dato para que ustedes tengan desde el punto de vista de que los respectivos aportes que se excedan desde el punto de vista de los que se van recaudando a través del Banco del Estado se van a transferir hasta el límite del respectivo aporte. Y el exceso se va a devolver en la medida que nosotros podamos tener la información del aportante. Desde el punto de vista de la información, nosotros vamos a seguir informando, como ya se ha venido realizando hasta la fecha, toda esta cantidad de aporte que se está generando a las campañas electorales, a candidatos y a partidos políticos de manera semanal. Todos los días viernes se va a seguir publicando la información con todos los aportantes, los montos de los aportes y bajo los parámetros que la ley establece, es decir, todos aquellos aportes de personas naturales en general son de carácter público, salvo los que la ley establece con monto y específicamente que el aportante haya solicitado que entre en la categoría de aporte menor sin publicidad. Los aportes de los candidatos y los aportes de partidos políticos en general son todos de carácter público. No hay aportes
no están considerados como aportes de carácter sin publicidad, ninguno de esos dos. Ya nos ocurrió en procesos anteriores y que eso también es válido para poderlo hacer presente en esta oportunidad. Todos los aportes del candidato y los aportes del partido político tienen el carácter de públicos. Bueno, básicamente establecimos ya el mecanismo de aporte, ¿cierto? Que son las dos vías, vía transferencia electrónica, vía recaudación de aporte, y esto, ¿dónde van estos fondos? A las respectivas cuentas, ¿cierto? Que las respectivas candidaturas en su declaración, a través de una solicitud, autorizaron al servicio electoral, al director del servicio electoral, para solicitar a su vez al banco la apertura de cuentas bancarias. En el caso de los candidatos, son cuentas vistas para cada uno de los candidatos, y en el caso de los partidos políticos son cuentas corrientes. Ahí podemos apreciar las características que tiene cada una de estas cuentas. En general, las cuentas vistas solamente tienen la posibilidad de hacer transferencias vía electrónica o operar directamente desde los cajeros. El costo de mantención es 0,28 unidades de fomento más IVA, y en el caso de las cuentas corrientes, dado los montos que van a estar generalmente dispuestos en las cuentas, el banco definió no cobrar ningún costo respecto de esa mantención. Bueno, volvemos a la parte de financiamiento. Dan el contexto respecto de cómo se aperturan las cuentas bancarias. En primera instancia, nosotros, ¿cierto?, tenemos la declaración de candidaturas que fue en este caso el 21 de agosto. La ley establece, la ley 18.700, establece que los candidatos adquieren tal calidad una vez que son inscritos en el registro especial de candidaturas. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho para, de alguna forma, en coordinación con el Banco Estado, que es la entidad que va a tener todo este proceso de cuenta, el día de la declaración de candidatura se generaron toda la información, los archivos respectivos de los candidatos, y nosotros transferimos esa información al Banco del Estado para que de alguna manera pudiera ir preparando todo lo que es la apertura de estas cuentas bancarias. Sin embargo, la cuenta propiamente tal que van a tener cada candidato y partido político se va a poder materializar, formalizar, una vez que ahora ya están inscritos. Nosotros, de hecho, ya la inscripción se produjo el día lunes 11, y también informamos ahora al banco de toda la nómina de los candidatos que se le había previamente enviado, de todos los candidatos declarados. Se le indicó, esta es la nómina ahora ya de candidatos que están inscritos y partidos políticos. Entonces, sabemos que hay un periodo ahí importante entre la fecha de la declaración de candidatura y este proceso de formalización de la cuenta, ¿cierto? Un desfase, y ahí tenemos dos alternativas que son las que hemos generado en los procesos anteriores. Uno, la principal, digamos, que nosotros consideramos es la posibilidad de que algunos proveedores, de alguna manera, previo acuerdo, puedan, de alguna manera, esperar que los fondos estén dispuestos en las cuentas respectivas. Es decir, probablemente dentro de la próxima semana. Y la otra opción es que en aquellos casos en donde impostergablemente hubo que realizar el pago de algún gasto, en ese caso la fórmula es que el mismo monto que se tuvo que efectuar, por el cual se tuvo que efectuar el gasto, sea depositado en la cuenta respectiva para poder hacer el nexo respecto de en la revisión de la cuenta al final, digamos, del proceso. Entonces, si el gasto fue por 100.000 pesos, ingresar esos 100.000 pesos en la cuenta y luego retirarlo. Porque, en definitiva, ese gasto se entiende que fue efectuado por el candidato. Entonces, va a tener el carácter de aporte propio, y nosotros va a ser suficiente, digamos, desde esa perspectiva, de que el ingreso haya transitado por la cuenta bancaria. Esas son las dos opciones que tenemos para ese efecto. Vamos al financiamiento de carácter privado. Básicamente, el aporte de personas naturales que hoy día se pueden generar por dos vías, fundamentalmente. Una, bajo el aporte de carácter monetario, es decir, una persona natural por la vía de la transferencia, por la vía de la recaudación
del Banco del Estado puede generar un aporte monetario a una campaña, estableciendo y cumpliendo los límites que están señalados. Esa es la vía más recurrente que puede existir, digamos. Sin embargo, también existe la posibilidad de que una persona natural pueda aportarle a una candidatura, o un partido político pueda aportarle a una candidatura, como también ocurrió en el caso de las elecciones municipales, que algunos partidos optaron por esa vía de aportarle en especies a sus respectivos candidatos. En este caso, digamos, lo que hace el partido adquiere un conjunto, por ejemplo, de propaganda, ¿cierto?, y la distribuye posteriormente entre sus respectivos candidatos. Aquí es bien importante el poder señalar el registro de esos aportes, ¿ya? Porque el partido político, que finalmente es el que realiza el gasto, lo refleja, posteriormente lo distribuye a sus candidatos, ¿cierto?, de acuerdo a la definición que se haga, ya sea de carácter proporcional, equitativo entre sus candidatos. Es importante poder dejar algún tipo de documentación que establezca cuánto fue exactamente la cantidad que se le entrega a cada candidato y que está asociada a su vez a la respectiva factura que generó el gasto de esa propaganda. ¿Ya? Supongamos que son 5 candidatos, se reportó una propaganda que equivalente a 100.000 pesos, y por lo tanto cada candidato, si es equitativo, significa que le va a tocar 20.000 pesos en concepto de ese tipo de propaganda. Por lo tanto, debería haber algún documento que señale que al candidato A se le entregó 20.000, al candidato B 20.000 pesos y así sucesivamente. Entonces, el partido registra el gasto, porque él fue el que hizo el desembolso efectivo, y el candidato lo va a recibir y lo va a contabilizar como aporte del partido político en especies, valorizado de acuerdo a este valor que el partido le entregó y que está asociado al costo efectivo que tuvo esa respectiva propaganda. Bueno, los requisitos que tiene una persona natural para poder desarrollar estos aportes son haber cumplido la mayoría de edad, los 18 años, ser chileno o nacionalidad extranjera habilitado para votar, y los que señalábamos ya anteriormente en el caso de los partidos políticos. Quienes no pueden realizar son los personas naturales de nacionalidad extranjera que residen en el extranjero, las personas de derecho público o privado, con excepción de los partidos políticos, y los consejeros y funcionarios del servicio electoral, los funcionarios directivos. Es importante considerar, desde el punto de vista del aporte del candidato, el candidato también es una persona natural. Nos ocurrió el caso, aquí vale recordar la situación que se dio en el caso de las elecciones municipales, que los candidatos en algunos casos tienen algún tipo de actividad comercial y tienen alguna empresa, ¿cierto?, a veces como IRL, y a veces se han generado aportes desde esa empresa a su candidatura. Eso básicamente tiene el carácter de aporte. Lo más recurrente era el caso del vehículo. Si el vehículo pertenece a la empresa, eso significa que es un aporte de persona jurídica hacia la candidatura respectiva. No tiene la característica de aporte de persona natural. Así que eso es bien relevante de que se pueda considerar, porque nos ocurrió bastante de que las personas desde sus empresas personales que tenían generaban algún tipo de aporte. Como digo, la mayor parte de esos casos fueron vehículos, y por eso es importante hacer esa precisión, digamos, de que los aportes de los candidatos solo son desde el punto de vista de persona natural. Ahora, la otra situación que se produce también importante respecto a lo que son los aportes son aquellos relacionados a veces con el gasto que desarrolla un candidato, un determinado candidato, y donde está acompañado de otro candidato. ¿Cierto? Un candidato de diputado que está acompañado de un consejero regional, un candidato senador que está acompañado de un consejero regional. Aquí, desde el punto de vista del reflejo de ese aporte en las respectivas cuentas de campaña,
¿cierto? Primero está el concepto del gasto efectivo. El que debe reflejar el gasto efectivo de eso es en su respectiva cuenta, corresponde a aquel candidato que hizo el desembolso, el pago de esa propaganda, ¿ya? Y el candidato que está, que también aparece en esa otra, en esa publicidad, debería reflejarlo como un aporte del candidato, en este caso, senador paga la campaña, la propaganda, y el candidato a consejero regional va a valorizar de acuerdo a la proporción que él ocupa dentro de esa propaganda, y que de acuerdo al costo que tuvo la respectiva factura. Y el candidato a senador refleja el gasto y tiene que reflejar el aporte que está realizando al respectivo consejero regional. Porque en caso contrario, de no hacerlo, significaría que él asume todo el gasto desde el punto de vista del costo que eso tiene. Recordar, estos son los marcos de límite que se establecen hoy día en la nueva normativa. En el caso del aporte personal de los candidatos a presidente se establece que el tope es el 20% del total del límite del gasto electoral. En el caso de candidaturas a senadores, diputados y consejeros regionales, el marco de límite es el 25% del total del límite del respectivo territorio electoral. Esto está todo en función, como digo, que está publicado en el manual, las cantidades en pesos por cada uno de los tipos de elecciones y los de respectivos territorios, ya sea de senatoriales, distritales o de provinciales, en el caso de los consejeros regionales. Y acá están los aportes, nosotros quisimos ahí ejemplificarlo para hacer un poco la diferencia con el aporte sin publicidad. En el fondo este es el aporte de carácter público que puede realizar cualquier persona, ¿cierto? Que en el caso de una candidatura a presidente son de 500 UF, que eso está traducido en pesos, son 13 millones y fracción. En el caso del candidato a senador son 315 UF, y al igual que en el caso de los diputados, y en el caso de los consejeros regionales, que son 250 UF. Y existe un gran marco por tipo de elección, en el cual una persona puede aportar hasta 2.000 unidades de fomento en su conjunto. Es decir, respetando el primer límite que tiene cada uno de los tipos de elecciones por cada territorio, en conjunto, en una elección, una persona puede llegar a aportar hasta 2.000 unidades de fomento. Y acá tenemos los aportes menores sin publicidad. Y acá es donde yo les señalaba que en algunos casos se producen estas situaciones de cuando una persona natural va y, por ejemplo, en el caso de los consejeros regionales, ¿cierto?, que son 15 unidades de fomento, y una persona va y deposita en el Banco Estado 500.000 pesos o 450.000 pesos. Entonces, en ese caso, lo que nosotros hacemos es que se ingresa al sistema exactamente el valor límite que tiene ese aporte para esa persona, que son los 394.798, y la diferencia de lo que aportó se le devuelve al respectivo aportante. Bueno, el tema del reembolso también es la otra forma que hay de anticipo, de financiamiento fiscal, y eso se calcula al término del proceso. En el caso de los partidos políticos, ¿cierto?, la ley hoy día establece que la primera situación a revisar es cuánto fue el monto de anticipo versus el monto que le corresponde por reembolso de acuerdo a los votos obtenidos. Si esa cantidad, la cantidad que se pagó previamente al inicio de la campaña es superior a la cantidad que le corresponde por los votos obtenidos al final, en ese caso al partido no le corresponde reembolso. Si al revés, ¿cierto?, la cantidad calculada de reembolso por los votos obtenidos es superior a lo que se le anticipó, en ese caso sí le correspondería reembolso, y ahí es donde nosotros vamos al segundo elemento, a revisar la situación de los documentos pendientes de pago que tiene el respectivo partido. Y partiendo también, sí, del hecho de que cada una de esas cuentas para pagar el respectivo reembolso va a estar aprobada y van a estar todas las situaciones ya previamente definidas, digamos.
desde el punto de vista de la cuenta electoral.